Hey, bienvenido a Fenrir Inner World, gracias a quien apoya el canal y lo mantienen en pie. Sin más que decir, comencemos con la historia de hoy. Una frase relacionada para empezar esta gran historia: las cosas que perdemos tienen la costumbre de volver a nosotros al final, aunque no siempre de la forma que esperamos. Luna Lovegood, La Orden del Fénix. Capítulo 1. Los Ebismos. Unos días después de la batalla de Hogwarts, había muchísimos agujeros malditos por Merlín. Harry estaba solo sobre una fosa que era el doble de ancha que la media. La lápida decía Remus Lupin y Ninfadora Tonks Lupin. Debajo de sus nombres, simplemente se leía, queridos. La señora Tonks no se había presentado al funeral. Por supuesto, el señor Tonks también había sido asesinado y, con la guerra, ¿había podido ella asistir al suyo? ¿Acaso Ted Tonks había tenido siquiera un funeral? Harry se preguntaba cómo estaría la señora Tonks y sabía con absoluta certeza que debía estar desconsolada por haber perdido tanto, lo cual hizo que Harry volviera una y otra vez a lo que su mente volvía constantemente: Teddy Lupin, su ahijado. Teddy no podía tener más de unos pocos meses, y aunque Harry sabía lógicamente que Andrámeda Tonks era probablemente la primera opción para hacerse cargo del bebé, al igual que la abuela de Neville, Harry sentía que le debía a su ahijado recién huérfano formar parte de su vida. Harry, mirando fijamente los agujeros, el castillo demolido a lo lejos, los cuerpos siendo bajados a sus fosas, simplemente no pudo más. Los Weasley estaban poniendo sus vidas en orden tras la muerte de Percy, y todos los demás, bueno, estaban haciendo algo parecido. Pero Harry no tenía a dónde ir. Hogwarts era su hogar y la guerra había destruido la felicidad y el sentido de pertenencia que asociaba con el castillo. En cuanto a su familia, allí estaban los Weasley y Hermione. En su dolor, los Weasley lo habían apartado sin querer. Incluso Hermione se había aferrado a Ron y él a ella, pero Harry, Ginny estaba lista para seguir adelante con su vida, para recoger los restos de su juventud y vivir una vida que valiera la pena vivir. Harry no sabía cómo hacerlo, en realidad. Y, extrañamente, no estaba seguro de quererlo. Su juventud había terminado, y todo lo que deseaba era. Harry contempló el foso en el que habían arrojado a Ninfadora Tonks y Remus Lupin. No sabía qué iba a hacer, pero sí sabía lo que no iba a hacer. No iba a ser el tipo de padrino ausente, que no anteponía a su ahijado por encima de la venganza, de la imprudencia o de sus ambiciones. Al mirar hacia aquel pozo, Harry comprendió que tal vez había alguien en este mundo que lo necesitaba tanto como él necesitaba a alguien. Harry llamó a la puerta de la casa de los Tonks. Nadie respondió. Entonces golpeó con más fuerza. Un bebé comenzó a llorar, y aún así, nadie abrió la puerta. Intentó abrir la puerta y, para su horror, se abrió con un clic, sin que siquiera un candodo o mague lo detuviera. Entró gritando: Señora Tonks, ¿está aquí? Soy Harry Potter. Nadie respondió y el miedo se apoderó de él mientras seguía el sonido del llanto de un bebé hasta la cocina. Para su eterno alivio, no le esperaban más tragedias. La señora Tonks se balanceaba de un lado a otro, de espaldas a él, mirando hacia las ventanas. Harry la rodeó, colocándose frente a ella. Sintió un vuelco en el corazón al ver la expresión vacía en su rostro. Instintivamente, retrocedió un paso. En ese instante, se parecía tanto a Bellatrix que su pulso se aceleró. Le llevó un tiempo vergonzosamente largo recuperar la compostura, apartando recuerdos que estaban demasiado recientes como para removerlos. Bellatrix Lestrange estaba muerta. Andrámeda Tonks era todo lo contrario de aquella mujer fallecida. La señora Tonks era una viuda que lloraba la muerte de su marido y de su hija. ¿Señora Tonks?, preguntó Harry, dando un paso al frente. No dijo ni una palabra, ni siquiera dirigió la mirada hacia él. El bebé envuelto en una manta que tenía en brazos lloraba tan fuerte que había empezado a tener hipo. Harry miró alrededor de la cocina. Biberones sucios y envases de leche de fórmula llenaban la encimera. La mesa del comedor estaba cubierta con una manta gruesa, talco, toallitas húmedas y pañales limpios. La basura estaba llena de pañales sucios. Harry dudó entre el desorden y el llanto del bebé. Obviamente, la señora Tonks había estado cuidando al bebé, aunque no se hubiera cuidado a sí misma. Parecía que no se había cambiado en casi una semana, y probablemente tampoco había comido en todo ese tiempo. Había una caja de galletas abierta y un vaso de agua medio lleno sobre la encimera, así que quizás no se estaba muriendo de hambre, pero Harry no consideraba que comer galletas fuera realmente un acto de autocuidado. El bebé se calmó mientras pensaba.
Harry decidió entonces empezar a limpiar la habitación mientras la señora Tonks seguía meciéndose. Tras volver a la puerta principal y luego a la trasera, la cerró con llave y les añadió algunos amuletos de protección básicos. Regresó a la cocina, donde encontró los paquetes de leche de fórmula para bebés y preparó unos biberones para Teddy siguiendo las instrucciones impresas en el diverso. La señora Tonks ni siquiera se percató de su presencia. Sacó la basura y encontró un libro sobre el cuidado del bebé que explicaba cómo cambiar un pañal. Cuando estuvo preparado, encontró el baño de la planta baja, que tenía ducha. Se aseguró de que hubiera champú y jabón. Encendió la calefacción antes de volver a casa de la señora Tonks. Se paró justo frente a ella. Le tocó la muñeca y, como si moviera un gran peso, sus ojos apagados se movieron lentamente para enfocar la mirada en él. Señora Tonks, dijo Harry con suavidad. Ella no dijo nada, no hizo ningún intento de reconocerlo de ninguna manera mientras sus ojos maranes y planos lo miraban fijamente. Puso la otra mano debajo del bulto que ella llevaba en brazos. Déjame cuidar del bebé. Puedes descansar. Te he abierto la ducha. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia el baño, le pareció oír el agua correr y dio un pequeño paso hacia él. Harry la ayudó a llegar hasta allí, sosteniendo al bebé con una mano y apoyando la otra en su hombro. Al entrar en la habitación llena de vapor, ella comenzó a quitarse la ropa, momento en el que pareció darse cuenta de que aún sostenía al bebé. Con mucho cuidado, Harry pasó sus brazos por debajo de los de ella, de modo que ambos acunaban al niño. Está bien, señora Tonks, soy su padrino, solo estoy aquí para ayudarlos a usted y a él. Ella apartó la mirada de él, soltando al bebé, el pequeño bulto que se acurrucó en sus brazos como si siempre hubiera estado destinado a estar allí. La señora Tonks le dio la espalda mientras comenzaba a quitarse el suéter y el vestido. Harry acunó al bebé mientras salía del baño. No pudo verlo bien hasta que regresó a la cocina. Su ahijado era diminuto, con un mechón de pelo negro en la cabeza y ojos azules. Alzó la vista hacia Harry y el mundo de Harry se tambaleó mientras aquellos ojos azules, inocentes y pacientes, escrutaban su rostro. Hola, Teddy, susurró suavemente. El bebé parpadeó, lo cual fue posiblemente la acción más tierna del planeta. Harry alzó una mano para acariciar la mejilla del bebé. Teddy arrugó el rostro y comenzó a llorar. No fuerte, sino lastimero, tan triste y cansado que no habría podido llorar más fuerte aunque hubiera querido. Harry inclinó la cabeza para olfatear a Teddy y sintió que se le arrugaba la nariz. Llevó al bebé a la mesa y, en cuanto lo desenvolvieron, Teddy dejó de llorar, como si supiera que pronto se libraría de su pañal sucio. Se estremeció un poco y Harry usó un hechizo para calentar la habitación. Siguió las instrucciones para quitarle la caca y limpiarle la delicada piel a Teddy. Ponerle el pañal limpio fue más difícil de lo que esperaba, las dichosas pestañas no coincidían. Teddy tuvo muchísima paciencia mientras Harry aprendía qué hacer, y su ahijado lo observaba durante todo el proceso, como si fuera un examinador que vigilaba cada uno de sus movimientos. El bebé no parecía pensar que estaba fallando, a juzgar por la falta de quejas y llantos, pero también estaba seguro de que iba lento. Harry comenzó a hablar con el bebé, le explicó lo que estaba haciendo y le dijo que ya había calentado su próxima comida y guardado las demás en el refrigerador. Harry no encontró una manta nueva, así que se quitó la segunda capa de túnica para envolver a Teddy. Con cuidado, sostuvo la cabeza del bebé mientras lo llevaba, junto con el biberón, a la sala de estar. Harry se sentó en el sofá y le acercó el biberón a la boca del bebé. Teddy bebió la leche con avidez. Harry pensó que, para ser un bebé, se portaba muy bien, pero a juzgar por las marcas de lágrimas y el llanto que había estado haciendo cuando Harry llegó a casa, parecía que ya estaba un poco cansado por esa noche. La señora Tonks salió de la ducha casi una hora después, envuelta en una bata que le quedaba 3 tallas grande. Debía de ser de Ted. Se sentó a su lado, su pierna desnuda estaba fría contra la pernera de su pantalón. Probablemente el agua caliente se había acabado antes de que ella se sentara. Teddy dormía en sus brazos y Harry no le dijo nada a la mujer que se parecía tanto a su enemiga. Sus cansados ojos maranes parecían enormes en su rostro demacrado, su cabello rizado estaba pegado a su espalda y el agua seguía goteando por su cara. No pude, dijo, con la voz ronca y quebradiza, ella, mi hija. Se atragantó. Harry esperó a que ella terminara de pensar en ello, esperó a que pusiera sus sentimientos en palabras. Eran desconocidos, nada de lo que él pudiera decir la consolaría en ese momento. No pude impedir que se marchara. Nunca debía haberlos dejado ir, dijo finalmente la señora Tonks.
Harry sostuvo su mirada, y su expresión decía que comprendía, aunque no supiera lo que significaba perder a un hijo o a un marido, conocía la pérdida, conocía el dolor y conocía el arrepentimiento. ¿Qué hago?, le preguntó al universo. Estoy aquí, señora Tonks, todo el tiempo que me necesite, estoy aquí para usted y para Teddy, dijo Harry con convicción. Él no los abandonaría. Teddy jamás sabría lo que era tener una familia que no lo quisiera. Permaneció en silencio un buen rato, observándolo. No he dormido. Miró hacia las escaleras con aprensión, y Harry intuyó la inquietud que la envolvía. Tómate el sofá, no necesito dormir pronto, dijo, poniéndose de pie para que ella pudiera estirarse. Imaginó que la habitación que compartía con su marido no era lo que ella necesitaba en ese momento. La cuna de Teddy está en la segunda habitación al final del pasillo, dijo, relajándose entre los cojines, casi parecía derretirse en el sofá, probablemente por el cansancio. No me importa tenerlo en brazos un rato más, respondió, receloso de dejarla sola en ese momento. Si la desesperanza era un estado del ser, existía en el rostro demacrado de Andrómeda. Ella se apartó de él, dándole la espalda al sofá. Harry encontró una manta para cubrirla antes de regresar a la cocina con Teddy. Lo sostuvo en brazos durante toda la noche, dándole de comer cuando se despertaba llorando, y solo tuvo que cambiarle el pañal 2 veces más, cada vez más fácil, bueno, hasta que casi se orinó encima. Harry finalmente acostó a Teddy cuando se volvió a dormir al amanecer. Harry encontró pan y huevos en la nevera. Preparó huevos revueltos y tostadas, lo que pareció atraer a la señora Tonks, con su melena negra, alborotada y despeinada, envuelta en la manta. Tras servirle un plato de comida, Harry la acompañó de vuelta al sofá. Desayunaron juntos en silencio, al amanecer. Cuando terminaron, la señora Tonks dijo una sola palabra, quédense. Así que Harry se quedó. Capítulo 2. Duendes y Muggles. Unas semanas después de la guerra, no le dejaron entrar al banco. Harry casi quedó cegado por los flashes que le daban en la cara mientras se giraba para bajar las escaleras de Gringotts. Le resultó vergonzoso que le negaran la entrada en el mostrador, que no hubieran sacado sus cajas fuertes pero que, por lo demás, fueran inaccesibles. Sí, le sorprendió. No, al fin y al cabo había sometido a un duende, había robado su banco y, para colmo, había robado su dragón y había creado una claraboía enorme en el techo. Aún así, lo había hecho para salvar el mundo mágico, un punto que a los duendes no parecía convencerles en absoluto. ¿Que les importaba si los magos se suicidaban? Si todos los demás morían, todo el dinero iría a parar a sus manos de todas formas. Como padrino de Teddy Lupin, Harry había argumentado que le correspondía algo, ya que Tonks había tenido su propio trabajo y solo había recibido 2 galeones y 8 nats por sus molestias. Así que, en cierto modo, Harry Potter, el elegido y héroe del mundo mágico, había perdido su herencia, toda la fortuna de los Potter y los Black, desaparecida. Puf, no estaría Ron encantado, pensó Harry con amargura mientras entraba en el callejón Diagon. Los 2 galeones eran el resto del último sueldo de Ninfadora, los 8 nats lo que quedaba de la bóveda de Remus. Incluso las escrituras de sus propiedades, que habían estado guardadas en el banco, estaban fuera de su alcance. No es que la casa de Godric's Hollow fuera habitable, y Grimmauld Place no era un lugar al que Harry hubiera querido volver jamás. Pero la mansión Potter había sido una pérdida, aunque Harry ni siquiera sabía que existía hasta ese día. Harry estaba furioso mientras se abría paso entre la gente, ignorando a cualquiera que intentara hablarle. Incluso les dio codazos a algunos que eran demasiado insistentes. Llegó a la Batique sin mayores contratiempos. Potter, dijo una voz tristemente familiar con tono arrastrado. Harry levantó la vista de las estanterías y vio a Draco Malfoy y a Theodore Nott. Ninguno de los dos levantó la vista, otra revelación más, ya que sus padres habían sido enviados a prisión. Claro que Azkaban ya no era tan malo como antes. Nadie confiaba en los dementores y el gobierno, o mejor dicho, el ministro Kingsley Shacklebolt, había enviado un equipo para perseguirlos hasta el Triángulo de las Bermudas. He oído que eres pobre, Potter, le espetó Theodore a Harry con desprecio. Harry no pudo evitar la sonrisa que se dibujó en su rostro, porque claro, los duendes habían chismorreado, claro que este día se pondría más difícil. ¿Crees que ser pobre es divertido?, dijo Draco con sarcasmo, pero sin el mismo desprecio que solía usar con él cuando asistían a Hogwarts. Harry negó con la cabeza, simplemente me divierte la velocidad de los rumores. La noticia llegó antes que yo. Volvió a concentrarse en su búsqueda entre los estantes.
Todos los estantes eran altos y sin fondo, así que desde el mostrador, el dependiente podía verlo casi todo, con la ayuda de los espejos inclinados del techo. Andrámeda y Tonks tenían una gran biblioteca de pociones curativas. Harry quería preparar algunas para Teddy, que era un niño increíblemente sano, pero también quería estar preparado para cuando eso no fuera así. Puede que haya pasado demasiado tiempo con el anuario de la bruja maternal. ¿Os estáis riendo de nosotros?, amenazó Theodore. Harry alzó la vista para encontrarse con la mirada del otro mago, sorprendido. ¿Por qué demonios me estaría riendo de ti? Perdimos la guerra y nuestros padres fueron enviados a prisión. Soy consciente de ello, pero perdónenme si no le veo la gracia a separar familias. ¿Me estás tomando el pelo? Harry puso los ojos en blanco ante el otro joven. Madura, Nat. Nunca quise luchar en la guerra, y desde luego no voy a buscar pelea en el callejón Diagon. Encontró las esporas de setas y la rúcula encurtidas en jugo de horcrux que necesitaba. Eso es mentira, espetó Draco. Siempre estabas deseoso de provocar peleas. Harry ni se molestó en responder mientras calculaba mentalmente lo que le quedaba por comprar y lo que le quedaba por gastar. Pensó que tendría justo lo suficiente. ¿Me estás escuchando siquiera?, preguntó Draco mientras Harry colocaba sus pertenencias sobre el mostrador. Con un ojo puesto en el dependiente y el otro en los dos Slytherin, Harry preguntó: ¿Cómo está tu madre? Draco pareció estupefacto ante esta pregunta. ¿Por qué te importa? Porque me salvó la vida y, sean cuales sean las diferencias entre nuestras familias, ella, al menos, es una buena persona de corazón, respondió. Draco se puso rígido, pero respondió al tono cordial de Harry con cortesía: está bien, considerando todo. Creo que está demasiado enfadada con mi padre como para admitir que lo echa de menos. Harry le entregó al dependiente lo que le quedaba de dinero y cogió su bolsa de ingredientes. ¿Crees que saldrá temprano? Draco se encogió de hombros. El gobierno está hecho pedazos, Potter. Es difícil saber qué resultará de ello. Harry asintió. Les deseo mucha suerte a ambos. ¿Buena suerte?, exclamó Theodore furioso. Tú y tu pequeño ejército nos arruinaron. Harry miró fijamente los ojos maranes y furiosos de Theodore con sus propios ojos verdes y cansados. Éramos todos unos mocosos, Nat. Nuestros padres y abuelos fueron los que nos jodieron. Empiezo a creer que no teníamos tantas opciones sobre nuestro futuro como nos hicieron creer. ¿Qué demonios se supone que significa eso?, rugió Theodore. Había una furia descontrolada en su ira, sus ojos eran más animales que humanos. Un hombre al límite de sus fuerzas. Pero Harry estaba harto de ser el chivo expiatorio de nadie. Eso significa que me importa un bledo de qué lado estés, con tal de que dejes en paz a mis amigos y familiares, replicó Harry bruscamente. Girando sobre sus talones, Harry salió de la Batique y desapareció en cuanto cruzó el umbral. Harry se había propuesto mantener la casa limpia, mientras que Andrámeda parecía empeñada en destrozarla. A veces se preguntaba si ella solo quería ver hasta dónde llegaría. Pero nada ni nadie podía ser tan malo como el tío Vernon y Dudley en ese sentido. Sin embargo, cuando Harry regresó a la pequeña casa de los Tonks en su pequeño pueblo Muggle, solo pudo desear un desastre a la escala de Dudley ante la escena que presenció: luces rojas y azules intermitentes que iluminaban la pequeña casa azul. Harry sintió que el corazón se le encogía y corrió hacia la casa, abriéndose paso entre los policías que intentaban detenerlo. Gritaba antes de siquiera pensar en las palabras. Teddy, señora Tonks, Teddy. Él escuchó un llanto. Al menos sabía que Teddy estaba vivo. Teddy, exclamó Harry, con la suficiente lucidez como para no sacar su varita delante de los Muggles. Al entrar en la cocina, vio a Andrámeda, con la mirada perdida y el rostro demacrado, aferrada a un Teddy que lloraba, mientras unos desconocidos intentaban interrogar a la viuda. Harry agarró al oficial que casi le respiraba en la cara a Andrámeda y lo apartó bruscamente, haciéndolo retroceder varios pasos. Sacó una pistola eléctrica y apuntó a Harry. ¿Quién demonios eres tú? ¿Qué les pasaba a las personas que me gritaban hoy? Harry deslizó su bolsa de ingredientes para pociones debajo de la mesa de la cocina, que aún servía de cambiador, y le arrebató a Teddy a Andrámeda antes de que la bruja pudiera protestar. Sus brazos cayeron flácidamente a sus costados y observó cómo Harry revisaba a Teddy. Teddy dejó de llorar cuando Harry comenzó a mecerse en el sitio. Fue toda una hazaña no empezar a hechizar a todo el mundo, incluida Andrámeda, que se estaba hundiendo en su sombra. Sabía que ella estaba sufriendo, pero al menos podría haber intentado calmar a Teddy. Claro que Harry aún no entendía por qué estaba allí la policía. De hecho,
no sabía casi nada de la policía Magel. Merlín sabe que nunca habían estado presentes en su vida. En el relativo silencio, aparte del chirrido de las radios policiales, Harry habló: soy el padrino del bebé, a quien, por cierto, has aterrorizado por completo. Ahora dime, ¿qué demonios haces en mi casa, acosando a la señora de la casa? El oficial en cuestión era más bajo que Harry, de hombros anchos y tez pálida, y tuvo la gentileza de parecer avergonzado. Lo siento, señor, los vecinos oyeron fuertes golpes y el llanto de un bebé. Nos llamaron. Señora Tonks, corrigió Harry. Sí, señora Tonks, no ha podido responder a ninguna de nuestras preguntas. ¿Alguna de tus preguntas sobre qué?, preguntó Harry. Una agente pelirroja intervino entonces. ¿Nuestras preguntas sobre por qué parece que un tornado se desató en el segundo piso? Harry cerró los ojos. Por el amor de Dios. Respiró hondo para tranquilizarse, reconfortado por el fresco aroma a bebé de Teddy. Le lanzó una mirada a Andrámede, que seguía con la mirada perdida. No estaba seguro de que hubiera parpadeado desde que él llegó. Volviéndose hacia los oficiales, dijo: cada uno afronta el duelo a su manera. ¿Dolor?, preguntó la mujer, con la indignación claramente presente en su voz. Una madre primeriza no debería tener nada por lo que lamentarse. Harry volvió a mirar a Andrámede, pero ella no mostró ninguna reacción visible ante las palabras de los oficiales. La señora Tonks es la abuela de Teddy Lupin, su esposo, el señor Tonks, su hija, Ninfadora Lupin, y su yerno, Remus Lupin, fallecieron en un terrible accidente hace menos de 2 meses. Diría que hay mucho que lamentar. Los 2 oficiales en la cocina y los 3 en la sala de estar contigua parecían atónitos. El oficial al que Harry casi había arrojado contra la pared dijo: supongo que eso explica por qué un padrino como ustedes, ¿perdón?, preguntó Harry, ofendido de que alguien cuestionara su derecho a estar allí, especialmente la policía, que no había hecho nada por él, ni cuando Vernon le rompió el brazo ni cuando la pandilla de Dudley lo perseguía por las calles con la intención de golpearlo. La agente no tuvo ningún problema en sostenerle la mirada: tú mismo no eres más que un niño. Harry quería ver que acababa de luchar en una guerra, morir, volver a la vida y luego acabar con el Señor Oscuro por última vez después de 9 muertes. Pero admitir el asesinato y la guerra no le serviría de nada, así que en vez de eso sonrió, y la mujer se estremeció ante la expresión: Teddy es mi ahijado, la señora Tonks y yo somos todo lo que tiene y él es todo lo que tenemos. Mi edad es completamente irrelevante para eso. Ella lo miró con el ceño fruncido y le preguntó: ¿cómo te llamas? Señor Potter, dijo Harry, frotándole la espalda a Teddy y girándose para que las luces de los coches patrulla no lo iluminaran desde atrás. Señor Potter, si no le importa responder a unas cuantas preguntas más, le dejaremos en paz, dijo el oficial superior. No podemos simplemente irnos, exclamó la agente. Sí, dijo Harry, sintiendo finalmente el bajón de adrenalina al darse cuenta de que Andrámede y Teddy estaban a salvo. La policía no habría llegado a tiempo si los hubieran atacado. Quería sentarse o desplomarse en el suelo, le daba igual, cualquiera de las 2 opciones le servía. Últimamente no había dormido mucho. Puedes, continuó. De hecho, si quieres, la puerta está justo ahí. Además, me gustaría que me indemnizaran por los daños causados, porque parece que alguien rompió 1 o 2 ventanas. Debieron de abrir la puerta tras entrar por la ventana. Tendría que proteger bien el lugar. No puedo irme de aquí con la conciencia tranquila pensando que, señaló a Andrómeda, este cascarón de mujer, es apto para cuidar de un niño. Harry estaba a punto de hablar cuando Andrámede finalmente cobró vida, con una brusquedad que sorprendió incluso al propio Harry. «Fuera de mi casa», ordenó. La agente abrió la boca para protestar. Andrómeda gritó: «fuera de mi casa». Por un instante, Harry solo pudo ver a Bellatrix Lestrange, y en ese momento, una parte de él casi sacó su varita y acabó con ella. Pero fue solo un instante, y pasó al siguiente. Teddy comenzó a llorar a todo pulmón. El primer oficial le dijo a Harry: «Nos gustaría retomar el tema más adelante, señor Potter». Antes de que Harry pudiera responder, el hombre salió corriendo de la casa, seguido por el resto de los oficiales que ya habían huido. «Menuda conciencia», murmuró Harry, mientras se balanceaba de un lado a otro sobre sus pies. Al mirar a Andrómeda, se dio cuenta de que tenía la varita fuera, escondida entre los pliegues de su falda. Sinceramente, Harry no quería saber qué hechizo había lanzado para provocar semejante pánico entre los oficiales. Este pensamiento quedó rápidamente en el olvido cuando le dio unas palmaditas suaves en la espalda al bebé,
lo que provocó inmediatamente que Teddy eructara medio biberón de leche de fórmula y que el bebé vomitara sobre ambos. Andrómeda, tras ahuyentar a la policía, se deslizó hasta el suelo, con la espalda apoyada en los armarios. Apoyó la cabeza en las rodillas, pero no lloró, prácticamente no se movió, salvo para respirar. Teddy se había calmado lo suficiente como para que Harry pudiera cambiar de hombro e intentar limpiar el desastre que los cubría a ambos cuando se oyó un fuerte estruendo al caer algo en el segundo piso. Esto provocó un grito de sorpresa en Teddy, interrumpido únicamente cuando el bebé vomitó sobre el otro hombro de Harry. Harry suspiró, nunca lograba tener un respiro. Harry llegó al segundo piso en unas 4 horas. Habiendo leído que los bebés podían quemarse con agua del grifo demasiado caliente, se las arregló con una toalla tibia en el cambiador. Después de alimentar a Teddy, hacerle eructar y acostarlo en su cuna, Harry tuvo que atender a Andrámede, que se había enredado con su vestido, un vestido con más ganchos y cremalleras ocultas de las que le parecían prácticas. Cuando finalmente logró meterla en la ducha y tuvo un respiro para cambiarse de ropa, Andrámede ya había salido de la ducha, envuelta en la bata de Ted. Su cabello era un verdadero problema, a juzgar por la expresión de confusión y disgusto en su rostro, similar a la de Teddy cuando dudaba entre llorar o no, se dio cuenta de que Andrámede prefería cortarse el pelo a peinarlo, así que fue en busca de un peine. Harry la condujo hacia el sofá y tardó más de 1 hora en desenredar sus oscuros rizos. Para cuando terminó, los mechens húmedos se habían convertido en suaves rizos. Era tan largo que le llegaba hasta la cintura. Esperaba de verdad que no se lo cortara. Harry preparó el sofá con una almohada nueva y una manta que había encontrado en el armario. Nunca estaba seguro de si dormía del todo, pero se acostó obedientemente y cerró los ojos, y poco después su respiración se regularizó. Por fin tuvo tiempo de investigar qué demonios había pasado para llamar a la policía, ya que Andrámede no estaba dispuesta a dar explicaciones. Apenas pudo llegar al segundo piso, los escalones estaban llenos de escombros. Decir que las habitaciones de arriba habían quedado devastadas por un tornado era quedarse corto. Las paredes estaban destrozadas, los muebles habían explotado y las lámparas habían sido arrancadas. Parecía un ático convertido en basurero. Harry buscó las fotografías, con cuidado de enfocar las imágenes en papel, no los marcos rotos que las contenían. Logró rescatar unas 30 fotos y 3 álbumes. En cuanto al resto, bueno, la transfiguración nunca había sido su fuerte. Se le daban mejor los encantamientos, la defensa contra las artes oscuras e incluso las pociones. Necesitaría ayuda para poner orden. Bajó las escaleras y guardó las fotos en el armario vacío encima del frigorífico. Encontró un trozo de pergamino suelto y escribió una carta a la profesora McGonagall. Solo al terminarla se dio cuenta de que no tenía una lechuza para enviarla. Hedwig había muerto. El dolor desgarró el corazón de Harry. La muerte de su familiar era una más entre muchas, pero Hedwig había sido su primera amiga y siempre había estado a su lado, incluso cuando estaban lejos de la magia de Hogwarts. Teddy se despertó entonces con un llanto que no era ni triste ni enfadado, simplemente, oye, estoy despierto, dame de comer. Harry se acercó a él, capaz de ignorar el hecho de que estaba huyendo de su dolor, de los recuerdos que revoloteaban por su mente como metralla. Harry interrumpió sus propios pensamientos y centró toda su atención en el cuidado del bebé que requería su presencia. Con el pañal recién cambiado, Teddy estaba muy a gusto en los brazos de Harry mientras éste le sostenía el biberón. Sabía que la gente decía que los bebés eran difíciles, y no lo negaba, sin duda, las ojeras lo demostraban. Pero cuidar de Teddy era lo más sencillo del mundo. Algo natural, sin dudas, sin remordimientos, simplemente estar ahí, sentirse necesario. Si no fuera por todo lo demás, Harry incluso se habría atrevido a decir que era más feliz que nunca. Aún así, cuando por fin llegó al salón, estaba completamente agotado. Andrámede estaba despierta y vestía un sencillo vestido negro Magel. Harry no tuvo tiempo de sentarse antes de que ella tomara a su nieto. Le entregó al bebé y se esforzó por no inmutarse cuando Andrámede lo apuntó con su varita. Casi rompió la botella de plástico que tenía en la mano al dejar que ella agitara su varita, despojándolo de su camisa, zapatos y calcetines. Entendiendo el mensaje, suspiró mientras se deslizaba en su lugar en el sofá. Ella se sentó en el suelo junto a su hombro mientras él se estiraba en el sofá. Gracias a otro movimiento de la varita de Andrámede, la sábana y la manta lo envolvieron mientras se entregaba a la comodidad de los cojines. Con Andrámede y Teddy a su lado, se sumió en un sueño profundo y sin sueños.
Las preocupaciones del día, los miedos de su pasado, el futuro incierto, todo eso podía dejarlo de lado a medida que las noches de insomnio lo alcanzaban. Teddy y Andrámede estaban a su lado, estaban a salvo. Eso fue más que suficiente. Harry se despertó al mediodía, la casa estaba tranquila, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas. Estaban más al norte que Seri, así que el calor no era tan intenso. Había demasiado silencio. Harry saltó del sofá y corrió hacia la cocina. Andrámede tenía a Teddy acunado contra su pecho, había dejado la puerta trasera entreabierta con una silla y observaba cómo las nubes blancas flotaban en el cielo azul. Harry dejó escapar un suspiro de alivio, sacudiéndose el pánico, y sin el menor rastro de somnolencia, fue a la nevera a preparar algo de comer. Pero no había nada en la nevera, salvo una bolsa de arroz en la despensa, lo que le recordó a Harry que debía coger sus provisiones de pociones de debajo de la mesa. Entonces optó por el arroz, sintiendo un nudo en el estómago al darse cuenta de que tal vez hubiera sido mejor comprar más comida que comprar ingredientes para pociones que no necesariamente necesitaban. Mientras Harry cocinaba, Andrámede observaba el mundo pasar. Harry se comió primero su plato de arroz especiado. Se puso de pie y le acarició el brazo a Andrámede, pero ella no le hizo caso. Vamos, señora Tonks, no puede morirse de hambre, Teddy la necesita, le dijo Harry en voz baja. Ella se movió, a regañadientes, y le pasó el bebé a Harry. En las últimas semanas habían logrado establecer una rutina, principalmente no verbal, se mantenían con vida mutuamente, si bien Harry hacía la mayor parte del trabajo, sin ayuda no habría podido cuidar de Teddy solo. Además, por muy desordenada que pudiera parecer su rutina a los demás, Teddy no se despertaba cuando lo pasaban de su abuela a su padrino. Cuando ella terminó de comer, Harry dijo sin preámbulos, necesitamos dinero. Los duendes bloquearon mis cuentas, al igual que las de Lupin. Andrómeda no dijo nada. Señora Tonks, no tengo dinero, no sé cómo cuidar de Teddy y de usted sin dinero para pagar las facturas y para la comida. Andrámede se puso de pie con gracia. Tomó de la mesa la bolsa de bebé que él no había cogido. Se la echó al hombro y se dirigió a la puerta principal. Harry se levantó rápidamente, sacó su varita y la dirigió hacia la puerta trasera, cerrándola y echando el pestillo. Con Teddy aún en brazos, se puso los zapatos y Andrámede se detuvo en el camino para quitarle al bebé dormido y que él pudiera ponerse una camisa. Con las llaves colgando de sus dedos, él tuvo que seguirla bajo la luz del sol veraniego. ¿A dónde vamos?, preguntó Harry mientras la veía colocar al casi comatoso Teddy en una cómoda silla de bebé normal. Sin respuesta, Harry suspiró al sentarse en el asiento del copiloto mientras Andrámede arrancaba los motores. Sin embargo, no le molestaba demasiado, con la ventanilla bajada, era difícil no disfrutar del hermoso día mientras una cálida brisa le acariciaba el rostro. También era agradable estar fuera de casa, llevaba un mes allí, aparte de ir al supermercado y visitar el callejón Diagon. Esas habían sido sus únicas 2 salidas. Se preguntó cómo estarían todos. Aún no había roto formalmente con Ginny, pero como ella había estado viajando por el mundo, haciendo pruebas para diferentes equipos de Quidditch, a menos que él hubiera viajado con ella, no se habrían visto mucho de todos modos. Quizás tampoco le había dicho a nadie dónde estaba, y Hedwig era la única lechuza que había sido capaz de encontrarlo sin una dirección. Hermione había ido a Australia a buscar a sus padres, lo cual habría sido la parte fácil, pero si alguien podía devolverles la memoria, era Hermione. Ron jamás habría escrito, salvo por su cumpleaños. Y nadie más parecía haberlo intentado. Andrámede aparcó el cochecito detrás de un pequeño edificio en ruinas. Sin decir palabra, salió del coche para sacar la silla de coche de Teddy. Sorprendentemente, seguía dormido. Le entregó el bolso antes de conducirlos a un garaje, cuyo exterior estaba destrozado y pintado con Eresal, pero cuyo interior era elegante y reluciente. Sobre el mostrador de recepción había un letrero alegre que decía, «Bienvenidos al mercado negro». Preguntó Harry. Andrámede cogió un portapapeles de un soporte y se sentó a rellenar la mitad de las casillas antes de pasárselo a Harry, llevándose a Teddy de vuelta con ella. Harry se dio cuenta rápidamente de lo que estaban haciendo, rellenó sus datos personales y falsificó las respuestas que desconocía. Por ejemplo, Harry sabía cuándo había nacido, pero no dónde. Un chico de pelo castaño, que mascaba chicle y era solo unos años menor que Harry, lo hizo pararse frente a una cámara. 20 minutos después, Andrámede le estaba pagando al chico, y Harry tenía un certificado de nacimiento Magel,
una licencia de conducir y un pasaporte. Deletrear Muggles era ilegal, aparentemente usar un encantamiento duplicador en el pasaporte, no tanto. Después de eso, Harry no se cuestionó si Andrómeda Tonks, de soltera Black, sabía lo que estaba haciendo. Su siguiente parada fue un banco, donde Andrómeda rápidamente añadió a Harry como firmante de la cuenta bancaria de Tonks. Cuando Harry vio el saldo, se tranquilizó. ¿Se sentía culpable por gastar el dinero ajeno? Claro que sí, pero al fin y al cabo, no lo gastaba en sí mismo, sino en su familia, su ahijado, y a Teddy jamás lo harían sentir como una carga. Harry Potter lo juró por toda la galaxia. Teddy Lupin siempre sería bienvenido en su propia casa y jamás dudaría de que era querido y amado. Capítulo 3. Verde Esmeralda, gracias por venir a vernos, señor Potter, dijo el agente Nelson. Harry se recostó en su silla, sorbiendo un té horrible. No estaban en una sala de interrogatorios, sino en el despacho de Nelson, pero el té le pareció un insulto al Reino Unido, y Harry se sintió ofendido. Te fuiste con mucha prisa, comentó Harry, hiriendo a sabiendas el orgullo del hombre, aunque sabía que era un acto de magia. Nelson, encogiéndose de hombros, se mostró tranquilo y dijo, ya les había dado luz verde para que se marcharan. Después de darnos cuenta de que era viuda, bueno, nadie quiere enfrentarse a una persona en duelo. Aún así, nunca he oído hablar de policías que huyan, bromeó Harry con descaro. Había luchado en una guerra, había sido torturado e incluso había muerto. Un policía de poca monta armado con una pistola eléctrica y un bote de gas pimienta no le inquietaba en absoluto. Nelson apretó los dientes. Mi compañero y yo entramos por la puerta. ¿De verdad?, preguntó Harry con inocencia, sabiendo perfectamente que parte del encantamiento que había colocado allí disuadía a la gente de entrar. Obviamente, eso no les había impedido entrar por las ventanas, pero cualquier Muggle que cruzara la puerta se habría visto obligado a marcharse. Aún así, quiero el dinero para las ventanas. Los de tu clase no necesitan el dinero, gruñó. Harry se quedó inmóvil mientras Nelson continuaba. No reconociste mi apellido, ¿verdad, Harry Potter? Debería. Mi hija conocía a la tuya. Harry Potter, el niño que sobrevivió, el elegido. Sabía. Harry contuvo el aliento. Lamento tu pérdida. Oh, te arrepentirás, señor Potter, gruñó Nelson. ¿Crees que tú y los tuyos fueron los únicos que perdieron a seres queridos? Olivia era todo lo que tenía. Su madre murió de cáncer de pulmón. 2 años después, una bruja llamó a mi puerta con una carta. Una escuela privada, una beca completa, pero mi niña tendría que vivir lejos de casa. La seleccionaron para la casa de las serpientes y la acosaron porque sus padres eran normales. No quería enviarla de vuelta, pero me suplicó, me rogó que la dejara aprender magia. ¿Y saben cómo terminó todo? Me la devolvieron en una bolsa para cadáveres. Murió en su guerra espantosa, murió en vano. Son un pueblo malvado, perverso y corrupto que impone su antinaturalidad a los demás. Lo siento, dijo Harry apresuradamente, con el corazón encogido, lamento mucho tu pérdida. Fue tu culpa. Si hubieras salvado a todos antes. Harry se puso de pie y dijo, yo solo tenía 14 años cuando ese monstruo volvió al poder. Mi hija tenía 12 años cuando murió, gritó Nelson. Y ahora que sé que hay gente como tú ahí fuera, no descansaré. Harry sacó su varita, aliviado de que la oficina de Nelson fuera privada. Primero desactivó las cámaras, con la varita escondida a su lado, antes de aturdir al oficial. Tras respirar hondo, Harry borró los recuerdos del hombre, rebuscando en su mente como Snape lo había hecho con él, aunque no con tanta agresividad. Tuvo cuidado de no borrar los recuerdos de su hija, ni la idea de un colegio privado, ni que hubiera muerto en un terrible accidente, pero el hecho de que fuera bruja, el recuerdo de la llegada de McGonagall con una carta y la conversación que acababan de tener sobre magia, todo eso desapareció. Recordaría a su hija como única, como alguien especial, recordaría haberla amado y recordaría el dolor de su pérdida. Por mucho que Harry hubiera aprendido en la escuela, sin duda había aprendido más de Hermione. Reanimó a Nelson y, con un truco de manos, volvió a guardar su varita en la manga. Nelson recobró el conocimiento, balbuceando, «Señor Potter». «Oficial Nelson», dijo Harry con frialdad. «Disculpe, lo siento, ¿de qué estábamos hablando?» «Tú fuiste quien me llamó», dijo Harry. «Oh». Bajó la mirada hacia su escritorio con expresión inexpresiva por un momento. «Ah, sí, lo recuerdo. Sé que todo esto es irrelevante, ya que usted ya está criando al niño, pero necesito que firme el testamento de sus padres para que pueda ser el tutor legal de Edward Remus Lupin».
En caso de emergencia, Andrómeda Tonks ya ha firmado el testamento, incluyendo los derechos perentes. Harry echó un vistazo al testamento y firmó en la línea punteada. Creía que no sabías que la señora Tonks era viuda. Ni siquiera sabía su nombre. La otra noche fue una llamada de emergencia. Esta es una verificación de antecedentes programada. Harry arqueó una ceja. Nelson negó con la cabeza como si quisiera aclarar sus ideas. Los papeles debían firmarse de todos modos. Esto es más conveniente para dar por concluida una queja vecinal ya presentada. Harry percibió la incertidumbre en la voz del oficial. Si Harry no hubiera borrado los recuerdos del hombre, éste le habría negado la tutela de Teddy. Habría intentado chantajearlo. De repente, comprendió perfectamente por qué el Estatuto Internacional del Secreto Mágico se mantenía vigente en todo el mundo. Los Muggles quizás no tuvieran poderes, pero eso no significaba que fueran impotentes. Poniéndose de pie, Harry dijo, «Gracias por su tiempo, señor». Nelson estrechó la mano de Harry y le dijo, «Cuida bien de tu pequeña familia». Asintiendo, Harry salió corriendo de allí, como si no estuviera ya lo suficientemente paranoico. Una cosa era segura, Harry necesitaba mejores protecciones, de esas que mantienen a la gente alejada. «Señora Tonks», comenzó Harry, arrodillándose junto a la chimenea, «¿tiene polvos flu?». Sin respuesta, suspiró y comenzó a revisar el manicomio. Se sintió aliviado al encontrar un frasco de polvos flu. «Vuelvo enseguida», dijo, mirando por encima del hombro a Andrómeda, que le daba el biberón a Teddy. De las llamas rojas de julio al verde, Harry se adentró en aquellas llamas de trébol y salió al despacho de Minerva McGonagall en Hogwarts. Los retratos lo observaban. Dumbledore le guiñó un ojo. Harry ignoró los lienzos y se dirigió a la puerta para intentar encontrar a la directora. La puerta se abrió justo cuando él extendía la mano para agarrar la manija. «Harry», exclamó Minerva, y antes de que Harry se diera cuenta, la mujer alta lo abrazó con fuerza. Separándose de él y sacudiéndolo con firmeza, le preguntó, «¿Dónde demonios has estado?» He estado con mi ahijado», respondió Harry. No estaba preparado para una segunda interacción ese día. «Ahijado, maldita sea, querrás decir Teddy Lupin, el hijo de Tonks y Remus». «A nadie se le ocurrió comprobarlo. ¿Por qué no le dijiste a nadie dónde habías estado?» «Lo siento, no pensé que nadie me estaría buscando. Bueno, excepto quizás Hermione. Bueno, te vimos en los periódicos. Lo que hicieron esos duendes no está bien, pero sus reglas están fuera de las leyes de nuestro gobierno. Incluso si pudiéramos recuperar tu bóveda, el dinero se habría perdido». «Lo entiendo». «¿Has tenido noticias de Hermione?» Minerva le indicó a Harry que se sentara en un sofá que no había en la oficina de Albus. Le dijo, «Hermione sigue en Australia. Encontró a sus padres, pero lo que hizo parece ser definitivo. Se quedará allí unos meses más antes de volver a casa». Harry se preguntó si Gran Bretaña era el hogar de Hermione y si su familia estaba en otro lugar. «Si no es para anunciar su presencia, ¿puedo preguntarle por qué está aquí?» Se removió en su asiento. «Me mudé con la señora Tonks para ayudarla a cuidar de Teddy y vine a pedirle su ayuda y la del profesor Flitwick». Minerva lo miró fijamente, como una gata que divisa a su presa. «¿Ayuda para criar al bebé?» «No», exclamó Harry, sintiendo que se le subía el color a las mejillas por haberle gritado. «No», dijo con más calma, «necesito ayuda para colocar protecciones y arreglar el segundo piso de la casa». «¿Qué le pasa al segundo piso y por qué Andrómeda no puede ayudarte?» «Fue una de las mejores brujas que pasaron por estos pasillos. Es una lástima que se negara a luchar en la guerra». «¿Qué?», preguntó Harry. «Creía que la señora Tonks formaba parte de la orden». «No, Ted Tonks sí lo era, y su hija, Ninfadora, también, pero claro, ya lo sabías. En cuanto a Andrómeda, nunca lo fue. Se negó a luchar, por ninguno de los dos bandos. Apuesto a que ahora se arrepiente de esa decisión». Sintió un nudo en el estómago, deseando defender a la señora Tonks sin saber por qué. ¿Pero por qué no habría luchado? Su marido era hijo de Muggles, su lugar había sido destruido por completo. Las hermanas Black fueron muy unidas, Harry. Eran un grupo formidable, pero eso fue antes de que Bellatrix se casara con Rodolphus Lestrange, antes de que Voldemort la entrenara. Cuando Bellatrix perdió la cordura, las hermanas Black también. Andrómeda se fugó con Ted en lugar de casarse con Rabastan, el hermano menor de Rodolphus. Pero casarse fuera de los deseos de su familia fue en parte por aparentar, aunque no dudo que amara a Ted. En el fondo Andrómeda siempre será una Black, nunca lo olvides, Harry.
Harry pensó en la viuda destrozada que había dejado en el sofá y no podía imaginarse dejándola sola. Narcisse no da tanto miedo. Minerva se rió. Narcisse Malfoy y Andrómeda Tonks son dos caras de la misma moneda, Harry. Ambas defendían su postura, pero ninguna luchó activamente contra la otra. Yo les enseñé, recuerdo cómo eran. No luchaban por temor a que sus acciones pudieran provocar la muerte de la otra. No creo que ninguna contara con perder a un hijo y a su cónyuge, pues preferían la seguridad a luchar por sus convicciones. Harry se sobresaltó ante la dureza de Minerva y aún más ante la idea de que Draco ya no estuviera vivo. Draco está bien, lo vi hace unos días. Draco padece licantropía. Harry la miró boquiabierto. No, fue el castigo de su padre por haberle fallado a Voldemort. La mente de Harry daba vueltas. En sexto año, pero él. Sí, por eso Severus lo protegía tanto. Por eso se escabullían, para darle las pociones adecuadas, para mantenerlo alejado de los demás estudiantes. Por eso me resistí tanto a investigar tus acusaciones contra él, y lo siento, Harry. Miró fijamente a su profesor y se preguntó cómo todo se había vuelto tan oscuro. ¿Acaso alguna vez habían sido niños? ¿No había lugar para los errores en sus vidas? Menos mal que su padre no perdió su fortuna, dijo Minerva con amargura. Harry tragó saliva. Era evidente que venir allí había sido un error. Pero claro, la peor pesadilla de un profesor debía ser ver morir a sus alumnos. McGonagall debía de estar desconsolada. Pensó en el oficial Nelson y sospechó que el daño de esta guerra iría mucho más allá de lo visible a simple vista. ¿Pero qué pasó con el segundo piso de la casa de Andrómeda? McGonagall interrumpió los pensamientos de Harry. Tosió. La señora Tonks se metió en el segundo piso de la señora Tonks. Destrozó las paredes y creo que arreglarlo requerirá más que un reparo, y mis habilidades de transfiguración no son suficientes. En cuanto a mis protecciones, bueno, ayudaron a sacar a la gente más rápido, pero impidieron que la policía Muggle entrara por las ventanas. No sé cómo proteger el lugar sin hacerlo desaparecer, lo cual, sin duda, los vecinos notarán. Eso será bastante fácil. Puedo solucionarlo en 15 minutos o en una hora si prefieres que te enseñe a hacerlo tú mismo. Creo que me llevará más de una hora. Tonterías, es una pena que no hayas podido asistir a tus clases de estasis. Creo que habrías destacado en los cursos de magia de nivel superior. Verás, cuando eres joven, todo se centra en el control, la teoría, la repetición y un proceso estructurado. El último año se trata de visualización, técnica, instinto e imaginación, o al menos así es para transformaciones y encantamientos. Pociones simplemente se vuelve más técnico. Harry no pudo evitar sonreír ante eso. Siento habérmelo perdido. Siempre podrías volver un año. Varios alumnos de tu promoción planean regresar para su último año. Estoy segura de que a la señorita Weasley no le importaría tenerte en su clase. A Harry se le encogió el corazón. Ginny, apenas había pensado en ella en las últimas semanas. Debía de considerarlo un monstruo por no haberla contactado. La idea de volver a Hogwarts era tentadora, sobre todo porque Voldemort se había ido de verdad esta vez, pero eso significaría dejar atrás a Teddy. Harry suspiró. Aunque solo tenía 17 años, pronto cumpliría 18, su infancia había terminado. Volver a clases, era imposible fingir que la guerra no había ocurrido. La señora Tonks y su ahijado lo necesitaban más de lo que Harry necesitaba encontrarse a sí mismo. Creo que necesito poner mi vida en orden. Pero, ¿es posible estudiar las materias en casa y hacer los exámenes? Por supuesto que te enviaré tus libros, dijo Minerva, al ver los pensamientos contradictorios de Harry y sin querer cerrarle la puerta a la posibilidad de superarse. ¿Estás disponible el viernes por la noche? ¿Qué día es hoy? ¿Martes? Preguntó Harry, sabiendo que estaba libre pero sin estar seguro de qué día de la semana era. Sí, este viernes estoy libre. ¿Está por aquí el profesor Flitwick? No, pero estoy seguro de que estará encantado de ayudarte. Hablaré con él y probablemente nos acompañará el viernes si puede, de lo contrario, se pondrá en contacto contigo para acordar un momento más oportuno. Harry, de pie, extendió la mano para estrechar la de Minerva. Ella también se puso de pie y le tomó la mano, aunque no para estrechársela, sino que lo abrazó con fuerza. Cuídate, Harry, no olvides vivir, nada dura para siempre, ni siquiera la tristeza. Harry le devolvió el abrazo, agradecido con ella, agradecido de que se preocupara. Al marcharse, hizo una parada en casa de los Weasley. La señora Tonks podría cuidar de Teddy un tiempo más. Ginny casi lo deja sin aliento,
él se apartó rápidamente de debajo de sus brazos antes de que ella pudiera robarle un beso. Fue incómodo, pero el hecho de no querer besarla delante de sus hermanos y padres le sirvió como excusa suficiente. ¿Dónde demonios has estado?, exigió. Ron le dio una palmada en la espalda, dejándolo sin aliento. Te dije que estaba bien. Los gemelos se abalanzaron sobre él y trataron de asfixiarlo. Al apartarse, George señaló su oreja. Mira, Harry, me operaron la oreja. Somos idénticos otra vez, dijeron Fred y George al unísono. Aunque ahora que lo pienso, Harry siempre ha sido capaz de distinguirnos, dijo Fred. ¿Cómo lo consigues?, preguntaron al unísono. Antes de que pudiera responder, Mally llamó, es Harry. Salió de la cocina y gritó, Po, Harry. Mally lo remató casi asfixiándolo con un abrazo. La familia Weasley, siempre intentando destruirlo con amabilidad. Mamá, déjalo respirar, dijo Ron riendo. Mally soltó a Harry y él respiró hondo, llenando sus pulmones de precioso oxígeno. Te hemos echado mucho de menos, dijo Mally con lágrimas en los ojos. ¿Cómo han estado todos?, preguntó Harry con cautela. Haremos lo mejor que podamos. Arthur está trabajando y la prometida de Ron, dijo con orgullo, sigue en Australia, pobrecita. Pero claro, te quedarás a cenar. No era una pregunta, pero Harry estaba demasiado inquieto como para quedarse allí más de una hora. Era extraño darse cuenta de que echaba de menos a Teddy. No se había separado de él hacía más de 30 minutos. Echaba de menos a Teddy, que rara vez dejaba que Harry durmiera más de 3 horas. Teddy, que necesitaba atención constante, pero Harry echaba de menos al bebé. Incluso echaba de menos cuidar de la dócil versión Zambi de Bellatrix. Claro, había sido incómodo cuidar de una mujer que le doblaba la edad, pero incluso las extrañas intimidades con la señora Tonks se habían convertido en parte de su vida. Sí, era extraño que estas dos personas se hubieran vuelto tan necesarias para su existencia en tan poco tiempo. Era extraño y adictivo ese sentimiento de ser tan necesario como deseado. Aunque estaba bastante seguro de que Teddy, cuyas necesidades consistían en que le cambiaran el pañal, le dieran de comer y lo ayudaran a dormir, y la actitud apática de Andrámede ante la vida no serían del todo acogedoras para la mayoría. Pero de alguna manera, cuando Harry pensaba en casa, ya no era Hagrids, sino Teddy en sus brazos en la cocina y Andrámede durmiendo plácidamente en el sofá. Mally ya había regresado a la cocina cuando Harry se armó de valor para rechazar su hospitalidad. Señora Weasley, no puedo quedarme a cenar, dijo desde la puerta. Claro que puedes, cariño, dijo ella, sin volverse para mirarlo mientras removía la sopa. No, de verdad, no puedo quedarme. Tengo otras responsabilidades. Entonces se giró, clavando la mirada en su alma. ¿Qué responsabilidades podrías tener? Ganaste la guerra y vas a volver a tu último año de instituto. Eres un niño. Harry no sabía muy bien cómo asimilar ese salto mental. Quería preguntar cómo podía ser un niño y a la vez el héroe de todos, pero claro, siempre había sido el héroe de todos, nada nuevo. No, señora Weasley. Ginny lo agarró de la mano y lo arrastró al patio trasero antes de que pudiera defenderse o la señora Weasley pudiera seguir discutiendo con él. Lo llevó hacia el cobertizo. Los gemelos le guiñaron un ojo y Ron se despidió con la mano, fingiendo no saber cuáles eran las intenciones de su hermana. Ginny empujó a Harry hacia el refugio que se derrumbaba y lo acorraló contra las puertas cerradas antes de que pudiera ordenar sus pensamientos. Su primer pensamiento coherente fue: ¿de verdad Ron está de acuerdo con que me bese con su hermana pequeña? Y entonces la hermana pequeña de Ron estaba haciendo precisamente eso. Sin sentir nada, Harry le puso las manos en los hombros y la empujó hacia atrás. Él pasó de estar enamorada a estar furiosa en un instante. ¿Qué te pasa? Pensé que te alegrarías de verme. Me alegra verte, Jean. Es que no nos hemos visto desde entonces, tú y yo. He estado muy preocupado y te he echado mucho de menos durante el último año. Después del funeral, nadie supo nada de ti durante semanas, hasta que el profeta te puso en todos los titulares por haber perdido tus bóvedas. Harry hizo una mueca. Sí, eso fue desagradable. ¿Dónde te has estado escondiendo? ¿Qué has estado haciendo sin dinero? Se puso rígido de hombros. No me estaba escondiendo. Simplemente olvidé que la gente no sabía dónde estaba, y ya he sido pobre antes, Ginny. Los Weasley no son la única familia del planeta que ha usado ropa heredada. Sus labios se tensaron. ¿Dónde has estado? Él la amaba, y ella sabía algunas cosas sobre los Dursley, pero Harry solo se lo había contado a gemelos hasta entonces. He estado ayudando a la señora Tonks a cuidar de Teddy Lupin, mi ahijado, respondió Harry.
Ginny lo miró parpadeando. ¿Por qué harías eso? Harry la miró con el ceño fruncido y le preguntó por qué es mi ahijado. Ella lo desestimó con un gesto de mano pálida. Quiero decir, entiendo la conexión, pero lo que no entiendo es por qué sentiste la necesidad de estar allí. La señora Tonks crió a su propia hija. Un bebé no da tantos problemas. Harry negó con la cabeza. Cualquiera que dijera que un bebé no daba muchos problemas, no entendía lo que significaba cuidar de un bebé. No es algo del pasado, tengo que estar ahí para ellos. No, no lo harás, dijo Ginny con la misma terquedad que su madre. Sí, dijo Harry lentamente, lo hago. ¿Y qué vas a cuidar niños el resto del verano? Harry, no quiero esperar a que empiece el curso escolar para estar contigo de nuevo. Apretó la mandíbula y dijo en voz baja, no durante el verano, Ginny. He decidido mudarme con la señora Tonks y Teddy, de forma indefinida. Se quedó boquiabierta y su voz se elevó una octava. ¿Has decidido qué? ¿Hablabas en serio? ¿No vas a volver al colegio con Ron y Hermione? ¿Conmigo? ¿Vas a tirar tu vida por la borda para hacer de elfa doméstica? Harry sintió que le subía la temperatura. No estoy desperdiciando mi vida ni soy el sirviente de nadie. Lo cual era solo parcialmente cierto. No podía negar que hacía la mayor parte del trabajo en casa de los Tonks, y básicamente hacía cualquier cosa que Teddy necesitara, pero no lo hacía porque alguien se lo ordenara ni por dinero. Hacía todo lo que podía porque era su hogar. ¿Y nosotras? Preguntó Ginny insistentemente. Harry se enfureció. Ella no tenía derecho a hacerlo, claro que había estado de luto, pero si le preocupaba tanto verlo o saber dónde estaba, podría haberle enviado una lechuza. Habían pasado semanas y él le había dado espacio, pero hoy era el momento de reconectar con ella. Sin embargo, ella lo trataba como si el tiempo no hubiera pasado, como si él no hubiera tenido opción de criar o no a su propio ahijado. Entonces replicó bruscamente, no sabía que existía un nosotros. Ella le dio una bofetada. El sonido, la sensación de ese sonido, resonó en todo su cuerpo. El dolor no era nada, el recuerdo sensorial de los Dursley golpeándolo en la cabeza era otra cosa. Harry debió de parecer un tonto, parado allí, con los ojos muy abiertos, una mano en la mejilla enrojecida mientras Ginny lo fulminaba con la mirada. Vete a darte la vuelta, Harry Potter, puedo tener al hombre que quiera, no te necesito. Harry sintió un escalofrío que le recorrió el alma. ¿Cómo pudo haberle pegado? ¿Por qué le había pegado? Salió furiosa antes de que él pudiera formular esas preguntas en voz alta. No podía volver a la casa de los Weasley, ni siquiera para despedirse de Ron. Estaba siendo un necio, había sufrido cosas peores que una bofetada en los últimos 6 meses, pero Harry se sentía conmocionado. No sabía qué le pasaba a Ginny, qué le ocurría ni cuál era su maldito problema, pero lo que sí sabía era que no le parecía bien que ella, ni nadie, le pegara así. Desapareció en el acto, de vuelta a un lugar donde lo necesitaban, de vuelta a casa. La señora Tonks estaba exactamente donde la había dejado. Teddy se había removido al oír que se abría la puerta principal. Harry se inclinó para besar la mejilla de Andrómeda antes de alzar a su ahijado en brazos. Por una vez, Teddy no se despertó llorando. Bostezó, estiró los brazos fuera de la manta y apretó los puños hacia el cielo antes de desenrollar los dedos uno a uno. Harry le tomó el dedo índice. Teddy lo apretó con fuerza, su agarre parecía inquebrantable. Harry decidió en ese mismo instante que jamás sería el tipo de padre que levantaría la mano contra un niño. Teddy no crecería en un hogar que pudiera compararse, ni remotamente, con el de los Dursley. Teddy emitió un pequeño chillido al bostezar de nuevo, lo que de alguna manera le recordó con cariño a Ninfadora, como si Teddy hubiera leído sus pensamientos. Sus ojos azul cielo, que miraban fijamente a Harry, se tornaron de un verde esmeralda impecable. Capítulo 4. Magia accidental. Hola, Andrómeda, dijo Minerva con cierta rigidez. McGonagall, dijo Andrómeda con frialdad. Gilderoy Flitwick salió de detrás de la bruja más alta y dijo, hola, querida. Andrómeda saludó con más calidez, profesor Flitwick. Gilderoy, querido mío, entre amigos no hay apellido. Tú también, Harry, ya no estás en la escuela. Harry le dedicó una media sonrisa al diminuto profesor mientras se movía de un pie a otro, intentando calmar a Teddy. No le gustaban las voces de los recién llegados. ¿Ese es el pequeño Teddy?, preguntó Minerva. ¿Quién más podría ser?, murmuró Andrómeda entre dientes. Harry frunció el ceño al mirar a la señora Tonks. Era uno de sus mejores días y no entendía por qué se mostraba tan hostil con la profesora McGonagall, aunque, claro, McGonagall tampoco se mostraba muy amable con ella.
Ignorando a Andrómeda, Minerva se acercó a Harry. Cuanto más se acercaba, más se inquietaba Teddy. Al notarlo, se detuvo y dio un paso atrás. Le dedicó una sonrisa irónica, así que no te gustan los desconocidos. Harry se encogió de hombros, aliviado de que ella no se lo tomara a pecho. Lo he sacado un par de veces y normalmente no hay problema. Ah, pero estamos en su territorio, dijo Fidias con cariño. ¿Qué haces aquí?, preguntó Andrómeda, ladeando ligeramente la cadera. Harry la miró con furia. Ya te lo dije, están aquí para proteger el lugar y arreglar las habitaciones de arriba. Andrómeda lo miró fijamente, con los ojos maranes oscureciéndose. De repente parecía perdida, y Harry se acercó para poner a Teddy en sus brazos. Teddy era como un ancla para Andrómeda. Con el bebé al hombro, se dirigió rápidamente a la habitación del bebé y cerró la puerta de golpe tras de sí. Estaba muy atento a cualquier llanto, pero Teddy permaneció en silencio. Harry suspiró y casi no vio la mirada que intercambiaron Fidias y Minerva. Harry, comenzó Fidias, ¿has estado durmiendo lo suficiente últimamente? Harry sonrió a pesar del cansancio que lo invadía. Leí que cuando los bebés crecen un poco, duermen durante intervalos más largos. Ven, ordenó Minerva. Podemos trabajar en el piso de arriba mientras Fidias protege el lugar. Te llevaría años comprender lo que está a punto de hacer. Al menos podría sacar alguna conclusión de mí. Fidias le sonrió a Harry. No lo dice con condescendencia, pero necesitarías al menos una base en aritmancia para poder seguirla. Harry quería decir que Hermione le había enseñado sobre protecciones mágicas, pero claro, los Muggles no habían tenido ningún problema para atravesar las suyas. Así que, con un sincero agradecimiento, Harry condujo a Minerva al segundo piso. Ella silbó, arrancó el cableado de las paredes. Harry asintió. Me preocupaba un poco que algo pudiera incendiarse. Muy bien, aquí están los hechizos para solucionar esto. Harry tenía razón, no bastaba con 1 hora para enseñarle los hechizos necesarios, sino 4. Al cabo de ese tiempo, las habitaciones estaban en orden. Probablemente habían recuperado su forma original porque Harry había seguido la disposición de las vigas de soporte, salvo la del cuarto de invitados, que ahora era simplemente una habitación más grande. Minerva transformó un trozo de madera que Harry había pasado por alto en un armario bellamente tallado para compensar la falta de un armario. Harry había pintado las paredes de la habitación de invitados de un naranja cálido, el dormitorio principal de un lavanda pálido con molduras de madera teñida y el segundo baño de un azul pálido. Había una pequeña pila de marcos de fotos vacíos que Harry había guardado al fondo del armario de Andrómeda. Por la ropa que había vuelto a colgarse sola en las perchas, Harry se dio cuenta de que el segundo dormitorio había sido de Ninfadora. Una vez que todo volvió a la normalidad, Harry le dio las gracias a Minerva repetidamente mientras la bruja bajaba a la chimenea. Fidias se había marchado hacía rato. Cuando todos sus invitados se fueron, Harry fue a la habitación del bebé. Teddy dormía en brazos de Andrómeda. Señora Tonks, no dijo nada, con los ojos abiertos pero sin enfocar. Habló sin saber si ella siquiera lo oiría. Señora Tonks, voy a echarme una siesta antes de cenar, despiérteme si necesita algo. Se marchó sin esperar respuesta, deprimido porque la mujer que esa mañana se había reído de Harry por hacer malabares con huevos para divertir a Teddy estaba atrapada de nuevo en sí misma. Harry se quedó dormido durante la cena. Se despertó con el ruido de golpes y el llanto de Teddy. Harry saltó del sofá para ver cómo estaba Teddy en su cuna. Estaba llorando, necesitaba cenar y que le cambiaran el pañal, pero por lo demás estaba bien. Dejando al bebé a salvo donde estaba durante unos minutos, Harry subió corriendo las escaleras. Andrómeda estaba de pie en el pasillo, las paredes se deformaban a su alrededor, la madera se astillaba y giraba como un ciclón a su alrededor. Harry gritó, señora Tonks. Esquivando los trozos que salían volando de la casa, Harry la alcanzó y le puso las manos en los brazos para que lo mirara. Sus ojos maranes brillaban como granates desde abajo. Parecía asustada y Harry se dio cuenta de que no lo hacía a propósito. Magia accidental a los 40 años, los Black eran increíblemente poderosos. Sin saber qué más hacer, Harry la abrazó. Ella era un par de centímetros más alta que él, pero aún así podía rozar sus labios con su oído. Le susurró a gritos, no estás sola, Andrómeda, nos tienes a Teddy y a mí. El poder que los rodeaba disminuyó y, como una marioneta a la que le cortan los hilos, Andrómeda se desplomó, perdiendo el equilibrio. Harry la sujetó por la cintura y los bajó a ambos al suelo. La abrazó contra su pecho y comenzó a acariciar su suave cabello y su espalda. Andrómeda no lloró,
pero se acurrucó más cerca de Harry. Teddy seguía llorando abajo, pero durante unos minutos más, Harry pensó que estaría bien. 2 semanas después Harry casi se sobresaltó cuando sonó el teléfono fijo. Con cautela contestó con una pregunta. «Hola, ¿acosar, Hermione?», preguntó Harry, relajándose al reconocer el tono familiar de su voz. «¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Y cómo conseguiste este número?». En la guía telefónica, Ron dice que te has estado quedando con la señora Tonks. «¿Cómo está?». «Da igual, debe de estar fatal. Ya estoy de vuelta en el Reino Unido. He estado alojado en un hotelcito a las afueras de Londres estos últimos días». «¿No te has estado quedando con los Weasley?». Hubo una pausa incómoda. «Pensé que te quedarías con ellos, para ser sincero. Harry, ¿puedo pasarme? Me gustaría mucho verte en persona». «Por supuesto», dijo Harry y le dio la dirección. Tras observar la sala de estar y la cocina, decidió llevar a Hermione al porche trasero. La abrazó con fuerza cuando ella apareció en el patio, antes de sentarse en el columpio. La habitación de Teddy estaba justo detrás, así que Harry lo oiría si se despertaba. Andrómeda estaba recostada en el sofá. «Una tarde cualquiera en casa de los Tonks. ¿Cómo has estado?», preguntó Hermione. «No está mal. Teddy me mantiene ocupado. He oído que no vas a volver a Hogwarts». Parecía algo decepcionada, pero no sorprendida. Harry respondió: «Me sorprendió escuchar que tú y Ron están. Muchos de nuestros compañeros de clase son», dijo Neville, «los Patil, muchos de nosotros, los que habían sobrevivido. Supongo que entre nuestra clase y la del curso inferior, entonces tendrían suficientes alumnos para una clase completa», comentó Harry con placidez, que quizás era la forma más amable de expresar su pesar por su pérdida. Hermione se estremeció ante las implicaciones y él lamentó inmediatamente haber llamado la atención sobre ello. «Supongo que eso explica por qué decidiste no volver», fue todo lo que dijo a su vez, «pero Hogwarts nunca volverá a hacer lo mismo sin ti». «Hermione», suspiró Harry, «Hogwarts nunca volverá a hacer lo mismo». Ella apartó la mirada de él y dijo: «Necesito mis exámenes Newt». Puso los ojos en blanco, porque Hermione Granger podía tener cualquier trabajo que le diera la gana en el mundo mágico. No necesitaba superar más pruebas que las de la guerra. Sin embargo, no se molestó en decirle: «Minerva me trajo los libros, voy a estudiar desde aquí y a practicar lo que pueda. Probablemente me lleve más tiempo, así que haré los estasis el año que viene». Él tampoco necesitaba las pruebas, pero si necesitaba aprender el material, estudiar para los exámenes sería la motivación que necesitaba para ello. Ella parpadeó mirándolo y dijo: «No sabía que podías hacer eso. ¿Cambiarías tu decisión de regresar ahora que lo has hecho?». Negó con la cabeza. «Mis padres». Su voz se quebró. «Mis padres no se acuerdan. Los convencí, los persuadí para que se hicieran un análisis de sangre y pensaron que era una huérfana que intentaba engañarlos». Harry la abrazó. Se aferró a él un instante antes de separarse. «No puedo volver a casa, Harry. Ya no tengo hogar. Hogwarts es todo lo que me queda». «Tienes a Ron», dijo Harry en voz baja. Sus labios se tensaron. «Sí, tengo a Ron, pero no estoy lista para mudarme con él». «Bueno, tampoco estoy lista para mudarme con su madre». Si es que eso fuera posible, se ha vuelto aún más protectora con sus hijos. Un poco insensato, si me preguntas, pensando en todo lo que hemos pasado. Harry no podría estar más de acuerdo. Me llamó niño un instante antes de decir que había ganado la guerra. La quiero, pero a veces no entiendo qué le pasa por la cabeza. Hermione soltó una risita. «Somos dos». A Ron no parece importarle estar de nuevo bajo la protección de su madre. Probablemente esté contento de no tener que cocinar a fuego abierto. Desde luego, no era el mejor, pero a veces lo echo de menos incluso con ese maldito Horrocrux cerca. Harry no podía decir que estuviera de acuerdo, le gustaba demasiado cuidar de Teddy como para comparar ser padrino con ser el indeseable número 1. «Entonces, ¿el compromiso?», preguntó Harry. «¿Ya han elegido una fecha?». Ella le sonrió y le dijo: «La semana después de que salgan los resultados de los exámenes Newt. Ron no quiere que me distraiga en nuestro gran día». «La nueva señora Weasley», dijo Harry con ligereza, aunque sentía el pecho oprimido. Ella se rió y dijo: «No, conservaré mi apellido». «¿Qué, sin guiones? ¿O es que tienes miedo de competir con la matriarca Weasley?». Ella le empujó el hombro y dijo: «Cállate. Ron va a adoptar tu apellido. Ron Granger no suena nada mal». Puso los ojos en blanco. «Hablando de los Weasley, he oído que tú y Ginny habéis roto». Harry miró hacia los campos que se extendían tras la casa de Andrómeda. «Sí,
Tú rompiste con ella, afirmó Hermione. Sí, ¿por qué? Harry respiró hondo y dijo, porque tengo otras responsabilidades. ¿Te refieres a Teddy Lupin? Estoy seguro de que la señora Tonks agradece la ayuda, Harry, pero no deberías sacrificar tu vida para cuidar al hijo de otra persona. Él no es el hijo de otra persona, es mi ahijado. Quizás esta no sea la vida que esperaba, pero es la que quiero. Hermione, quiero estar aquí. Quiero verlo crecer fuerte y querido. Necesito estar aquí. Sus labios se tensaron. Eso es lo que no conseguiste viviendo con los Dursley, ¿verdad? Cuando Remus me pidió que fuera el padrino de Teddy en medio de una guerra, no era del todo ingenuo sobre lo que ese título podría implicar, dijo Harry. No solo me sentí honrado, sino que tenía la esperanza de formar parte de una verdadera familia. ¿Sabes, Harry? A veces eres muy callado y otras veces muy impulsivo. Haces que sea fácil olvidar que tienes la cabeza bien puesta. Si esto es lo que quieres, te apoyaré, aunque no esté completamente de acuerdo. Teddy emitió un sonido de advertencia, un sonido que significaba, ven a buscarme ahora o empezaré a llorar. Harry le sonrió a Hermione. ¿Quieres ver al pequeño manojo de alegría? Ella sonrió al ver la evidente felicidad en el rostro de su mejor amiga y dijo, por supuesto. Hermione podría casarse con Ron, pero nada se interpondría jamás entre ella y Harry. No había nadie en quien confiaran más que el uno en el otro. Quédate aquí, le vendría bien un poco de aire fresco, dijo antes de entrar. Con Teddy pegado a su pecho, Teddy emitió pequeños arrullos mientras Harry calentaba un biberón preparado. Con Teddy envuelto en sus brazos, regresó junto a Hermione en el columpio. No se lo entregó inmediatamente, pues había aprendido que si alguien que no fuera él o Andrómeda intentaba cargar al bebé, Teddy se ponía nervioso. A Hermione no pareció importarle que Harry sostuviera al bebé mientras ella le respondía con arrullos. Teddy arrugó la nariz al mirar a Hermione, pero la ignoró cuando Harry comenzó a darle un biberón caliente. Harry, dijo en voz baja, sus ojos, tiene ojos verdes, tus ojos. Él sonrió y dijo, Teddy se parece a su madre. Hermione negó con la cabeza y dijo en voz baja, es tan pequeño. No puedo creer que Tonks lo abandonara cuando era tan pequeñito. Yo tampoco lo entiendo. Quiero decir, fue genial que luchara en la guerra, pero, se interrumpió, mirando fijamente el rostro de Teddy mientras preparaba el biberón. Pero, terminó ella por él, hay cosas más importantes. Aunque quién sabe quién más podría haber muerto si Tonks no hubiera estado allí para luchar. Suspiró profundamente, Hermione, los ¿qué pasaría si? No pueden importar, porque si importan, todo se desmoronará y ninguno de nosotros podrá seguir adelante. Hermione apoyó la cabeza en su hombro y dijo, creo que vas a ser un gran padre, Harry. Eso espero, dijo, acomodándose en la compañía de su ahijado, que parecía satisfecho, y de su mejor amigo. Con todo el mundo en su contra, esta era su verdadera familia. Andrómeda se había despertado al mismo tiempo que Teddy, de pie, con la espalda contra la pared, cerca del fondo, escuchó la conversación de los jóvenes y no pudo evitar pensar ya lo es. Capítulo 5. Pesadillas de cumpleaños. Harry se despertó sudando, su pesadilla había sido espantosa. Había sido tan vívido, Dumbledore en una nube de niebla blanca y por un momento, solo por un momento, Harry sintió que su propio corazón se calmaba. Las imágenes se desvanecían y gimió al levantarse. Se había quedado dormido junto a la cuna de Teddy, en la silla. Como Teddy seguía profundamente dormido, tuvo un respiro. Fue a la cocina a prepararse un café. En realidad, no le importaba qué hora era. Es decir, no le importaba hasta que miró la fecha en el refrigerador y se dio cuenta de que debería haber estado en casa de los Weasley hacía una hora para su fiesta de cumpleaños. Harry corrió al baño a cepillarse los dientes y luego regresó lo más silenciosamente posible al armario de Teddy, donde guardaba su baúl. Se puso la túnica menos arrugada y salió en busca de Andrómeda. Estaba en el porche trasero, meciéndose suavemente y contemplando la puesta de sol. Señora Tonks, voy a salir esta noche, volveré un poco tarde. Hay sobras en la nevera por si tiene hambre. Teddy debería seguir durmiendo 1 o 2 horas más. ¿A dónde vas?, preguntó Andrómeda. Y Harry se alegró de que se hubiera preocupado lo suficiente como para preguntar. Los Weasley me van a organizar una fiesta de cumpleaños. Entonces ella lo miró, con sus ojos maranes buscando algo, lo que hizo que Harry se preguntara qué era lo que buscaba. Llego tarde, dijo, dudando porque no estaba seguro de si ella tenía algo importante que decir. Que te diviertas, dijo finalmente, yo me portaré bien.
lo que se tradujo en, puedo cuidar de Teddy y no intentaré subir las escaleras, así que no tendrás que volver a armarlo. No olvides comer, dijo Harry antes de desaparecer. Lo bueno de vivir en la casa de los Tonks era que era un lugar tranquilo. Aparte de los momentos en que Teddy se despertaba en mitad de la noche, solo los ocasionales ataques de magia de Andrómeda al intentar subir las escaleras podían considerarse realmente ruidosos. Harry se había acostumbrado y encariñado bastante con esa forma de vida, por lo que no estaba preparado para que un centenar de personas le gritaran y vitorearan al entrar en la madriguera. El corazón de Harry se aceleró y, si Hermione no hubiera corrido a abrazarlo, no estaba seguro de si habría huido o intentado luchar contra todos ellos. ¡Feliz cumpleaños, Harry!, gritó Hermione de nuevo por encima del ruido. Todos los conocidos de Harry tenían que estar allí. Los Weasley, Hagrid, Minerva, Fidias, Luna, todos menos los Slytherin, con la excepción de Slughorn, que sonreía mientras charlaba con la multitud, satisfecho de haber recogido a Harry Potter. Harry estaba abrumado y pasó las siguientes 3 horas con una sonrisa fingida en la cara, mientras todos hacían su ronda para felicitarlo, estrecharle la mano, darle las gracias y elogiarlo. Odiaba cada minuto de aquello, y deseaba con vehemencia haber dormido hasta tarde y haberse ahorrado todo el asunto. Harry también deseaba que Sirius estuviera allí para distraerlo, o Snap, que estaría allí para poner los ojos en blanco y burlarse de todos. De alguna manera, la idea de que Snap le dirigiera comentarios despectivos a Harry le provocó una verdadera sonrisa. Le hubiera gustado que más gente lo tratara así, pues, en realidad, todos en esa sala lo querían, adoraban lo que había hecho y lo estaban colocando en un pedestal aún más alto. Ron disfrutaba de la atención. Hermione se ponía al día con Luna, Ginny y Flair. Harry se sentía solo incluso cuando Dedalus Diggle casi le dislocó el brazo. Ginny y Molly eran probablemente las únicas 2 personas en esa casa que estaban molestas con Harry, y ambas dejaron muy claro que la razón por la que estaban molestas era porque lo querían y se preocupaban por él. Claro que Harry pronto recobrará la cordura, le decía Molly a un pequeño grupo de personas. Tienen mucha gente que lo quiere, ¿sabes? Le dio una palmadita en el hombro a Ginny y les guiñó un ojo. Todos sabemos que Harry jamás podría darle la espalda a Ron y Hermione. Esos 3 han estado juntos desde el principio. Harry se disculpó y se dirigió rápidamente hacia la salida. Respiró hondo como quien se ahoga, rodeó la casa y se desplomó en el suelo, con la espalda apoyada contra el revestimiento rugoso. Resultó que no estaba solo en su escondite. Sacando su varita, miró sorprendido a Xenophilius Lovegod, que estaba sentado a su lado entre los arbustos. «Señor Lovegod», preguntó Harry. Xenophilius suspiró y apoyó la barbilla en las rodillas dobladas. «Llámame Sino, Harry». «¿Qué haces aquí?», aunque estaba bastante seguro de que era por la misma razón que Harry. «Si te refieres a aquí, como en los arbustos, es porque a tus fans no les gusta la gente que intentó delatarte. Si te refieres a esta fiesta, es porque Luna quería que viniera. Harry, lamento lo que te hice a ti y a tus amigos. No lo hagas. Lo hiciste por Luna. Lo entiendo, pero ¿podrías hacerme un favor durante los próximos 10 minutos? Cualquier cosa. ¿Podrías, por favor, no hablar?» Xenophilius asintió. Los Nargles han sido despiadados en los últimos meses. Harry y Xenophilius permanecieron sentados en silencio durante 9 minutos antes de que Luna los encontrara. «Ahí estás, padre». «Oh, hola Harry». «Hola Luna», dijo, poniéndose de pie y sin molestarse en disimular el pavor que sentía al volver a la fiesta. «Es tu cumpleaños, Harry, no tienes que hacer nada que no quieras», le dijo Luna. Harry le dedicó una sonrisa irónica. «Creo que me saltaré la próxima, eso seguro. Si te quedas, creo que la señora Weasley sacará el pastel pronto». Y como se trataba de Luna, quien, de entre todas las personas, no lo juzgaría, dijo, más le vale alegrarse de que no se lo restriegue en la cara. Luna asintió. «Qué suerte, sin duda. Estaba mintiendo, ¿verdad? Sobre tu regreso a Hogwarts». «No voy a volver a Hogwarts. Y tú no eres el novio de Ginny». «No, bien», dijo con firmeza. Harry ladeó la cabeza hacia ella. «Ginny es tu mejor amiga, ¿verdad? ¿Y vas a volver a Hogwarts?». Ella asintió. «Sí a ambas. Aunque creo que eres mejor amigo para mí que Ginny. Me parece bien que no salgas con ella. No puede verte, en realidad. Además, te ves mejor, no hoy, pero te sientes mejor que durante la guerra. Mucha gente está empeorando, pero tú has madurado. Me gustaría conocer a Teddy algún día».
Se marchó antes de que Harry pudiera responder, llevándose a su padre de la mano. Harry se sintió como siempre después de hablar con Luna, como si hubiera caído en un charco profundo que esperaba que fuera menos profundo. Y, sin embargo, se sintió mejor por haber hablado con ella. Cuando volvió a entrar en la casa, enseguida se vio rodeado de gente. Mally, efectivamente, sacó un pastel. Harry apagó las 18 velas y deseó paz en el mundo mágico. Y luego llegaron los regalos, que en gran parte parecían más bien muestras de agradecimiento que regalos de cumpleaños. Sus dos regalos favoritos procedían de la misma persona maravillosa. Hermione le había regalado, sorprendentemente, un libro. Se sorprendió al ver el título después de desenvolverlo. Peter Pan, de J. M. Barrie. Era uno de mis libros favoritos cuando era pequeña, dijo Hermione. Yo también, no te imaginas cuántas veces lo he alquilado en la biblioteca, dijo, pensando que se lo leería a Teddy aunque no tuviera edad suficiente para apreciarlo todavía. Pensé que tal vez podrías leérselo a Teddy cuando sea mayor, dijo Hermione como si le leyera el pensamiento. La primera sonrisa sincera de la noche cruzó sus labios y entonces dijo, gracias, estoy seguro de que le encantará. Y gracias por prestarme tu capa de invisibilidad mientras estaba en el extranjero, dijo, acercando un objeto invisible a la mesa antes de quitarse la capa. Reveló una pequeña lechuza común, que asintió con la cabeza a Harry antes de girar en su percha para intentar observar a todos los demás reunidos alrededor de la mesa. Ahora sé que no es Hedwig, nadie podría reemplazarla, pero pensé que aún necesitarías una forma de enviar. Es preciosa, dijo Harry, abrazando a Hermione. Cuando se separaron, observó a la nueva lechuza con más detenimiento. Era muy linda y se sintió aliviado de que no fuera otra Snowy. Realmente no había ningún pájaro que pudiera compararse con Hedwig. ¿Le pusiste nombre? Puedes cambiarlo, por supuesto, dijo Hermione, pero estaba pensando, Wendy, y como Harry había leído el libro, se rió y dijo, Wendy Bear, me encanta, me encanta. Abrazó a Hermione de nuevo y le susurró al oído, gracias, Hermione, te quiero. Harry no vio los celos en el rostro de Ron. Harry ayudó a limpiar después de que todos se fueron. Ayudar, significa que Harry tuvo que abrirse paso a la fuerza en la cocina de Mally y dejó la casa medio limpia antes de que Mally tuviera que parar y recuperar el aliento después de regañarlo por limpiar en su cumpleaños. Mally, dijo Arthur, déjalo estar, ya tiene la mitad del lugar limpio. No es correcto, Harry finalmente se hartó. Con las manos aún enjabonadas, miró fijamente a la señora Weasley. Su voz sonó más grave de lo que pretendía cuando dijo, no, basta, Mally. Lo que no está bien es que le cuentes mentiras a la gente sobre mi vida y mis decisiones. No voy a volver a Hogwarts y no voy a salir con tu hija. Mally, Arthur, Billy Fleur, Charlie, los gemelos, Ron, Ginny y Hermione lo miraron fijamente. Para empezar, Harry había llamado a la señora Weasley por su nombre de pila, y además, no solo había perdido los estribos, sino que le hablaba con un tono que habría paralizado a cualquiera por el miedo. Porque estaba tranquilo y claramente descontento con la señora Weasley, peligrosamente descontento. Lo harás, dijo Mally, recobrando la compostura. Cuando entres en razón, cuando ese tren salga, estarás en él. Créeme, mamá, advirtió Charlie, al ver cómo la ira crecía en Harry como fuego en el estómago de un dragón. Ella continuó, estarás en ese tren, jovencito, y recibirás una educación adecuada. En cuanto a salir con mi hija, Mally, la reprendió Arthur. Alzó la voz y dijo, en cuanto a estar con Ginny, ustedes dos simplemente estaban hechos el uno para el otro. Harry la miró fijamente y se preguntó cómo podía estar tan desinformada. Dirigió una mirada a Ginny, que permanecía en silencio, pero su expresión dejaba claro que estaba de acuerdo con su madre. ¿Eso es lo que piensas?, preguntó Harry a Mally, volviéndose hacia la mujer mayor. ¿Que soy un niño triste, tan perdido y traumatizado por la guerra que no puedo conocerme a mí mismo ni entender lo que quiero de mi vida? ¿Eso es lo que todos piensan? Su voz se elevó. ¿Creen que voy a seguir ciegamente el camino que me han trazado para toda la vida? ¿Que la primera familia que conozca en la estación serán mis suegros? ¿Que el primer amigo que haga será mi mejor amigo para siempre? ¿Que la primera bruja de mi edad que oiga decir mi nombre será la persona con la que estoy destinado a terminar? Ya recorrí ese maldito camino. Elegí Gryffindor, me hice amigo de la gente correcta, e hice lo que Dumbledore me dijo. Me quedé con los Dursley como me indicó. Luché contra el Señor Oscuro, viví huyendo por el bosque, robé bancos y caminé hacia mi propia muerte sin siquiera un encantamiento protector.
¿Qué más demonios quieren de mí? Ahora simplemente gritaba, quieren que me someta, que vuelva a fingir que soy un niño normal y me case con la persona que eligieron para mí, pues que se vayan todos al infierno. Soy dueño de mí mismo y soy un adulto que puede tomar sus propias decisiones. Harry se sacudió el agua y la espuma de las manos, rodeó la mesa de la isla y cogió la bolsa de regalos que Hermione había empaquetado y encogido para él, así como la jaula para pájaros. Harry ya había enviado a Wendy Bird a la casa de los Tonks para sacarla de la casa abarrotada y para que no tuviera que aparecerse allí. Al parecer, a los búhos no les gustaba la aparición. Salió por la puerta principal y gritó por encima del hombro, «Gracias por la fiesta», y cerró la puerta de una patada tras de sí. El silencio que siguió a la partida de Harry fue absoluto. Hermione contenía la respiración, muy contenta de que Harry se hubiera marchado. «Bueno, sí que tiene mal genio», dijo Molly finalmente, rompiendo el silencio helado. Arthur se volvió hacia ella y le dijo, «Era el cumpleaños de ese hombre. ¿Tenías que provocarlo precisamente hoy?» «Está siendo un tonto», que insistió Molly, dirigiéndose al fregadero para terminar de lavar los platos. Arthur se interpuso entre ella y el frente. «No, querida Molly, Harry no está siendo tonto. Tú sí. La próxima vez que aparezca, si es que aparece, le pedirás disculpas por cómo lo trataste esta noche. La forma en que lo traté. Él es el único. Acabas de tratar a un hombre adulto como si fuera un niño», gritó Arthur, aunque rara vez discutía así con Molly. «Todos estaríamos muertos o peor si no fuera por lo que hizo ese chico, por lo que sacrificó». «¿Sacrificio? Perdimos a Percy», replicó Molly con furia. «Hijo mío, ¿y qué hay de Ron y Hermione? ¿Qué hicieron lo que pasó con Ginny en la escuela? Te dije que no la enviaras de vuelta el año pasado», gritó Arthur. «¿Y crees que no extraño a nuestro hijo todos los días? ¿Pero qué tiene Harry? Sus padres murieron antes de que tuviera hermanos, tiene un tío y una tía que lo desprecian, un primo que lo acosó toda su vida y un padrino muerto. Harry no tiene familia y estuvo dispuesto a renunciar a su infancia y a su futuro por un mundo que le daba la espalda a cada paso. No tiene a nadie más que a las personas que él elige dejar entrar en su círculo. Nos tiene a nosotros», replicó Molly, «nosotros somos su familia». Arthur negó con la cabeza, «y de poco le servirá eso si no lo tratan como al adulto que es, en lugar del niño que nunca ha sido. No se atrevan a alejarlo de esta familia. Somos sus amigos y todos lo queremos a nuestra manera, pero no cometan el error de pensar que nos necesita». «Sí que nos necesita», dijo Ginny finalmente, hablando en voz alta. «No, Jim, de verdad que no», dijo Bill con tristeza. «Sí, creo que», comenzó Fred. «Todos hemos llegado a necesitar a Harry», George retomó la palabra. «Harry nos necesita cada vez más», dijeron los gemelos al unísono. «Señora Weasley», dijo Hermione cortésmente, «si pudiera, por favor, no discutir con él ni contarle a la gente cosas que él no ha dicho. A Harry no le importará que usted no esté de acuerdo con él, lo que le molesta son las mentiras y las órdenes». «Sí, mamá», intervino Charlie, «si pudieras abstenerte de insultar abiertamente al hombre que salvó al Reino Unido y a las zonas circundantes de un todopoderoso señor oscuro, sería genial». «No me hables en ese tono, mamá», dijo Bill con seriedad. «Sé que tú y Ginny queréis que Harry forme parte de nuestra familia, pero ya lo es. Ninguno de nosotros os lo agradecerá si lo alejáis de ella. Harry es independiente y se vale por sí mismo, viene aquí a pasar tiempo con nosotros, pero no porque necesite nada de nosotros». «Es cierto», añadió Flair, «sé que Harry os quiere muchísimo a todos. Eso no va a cambiar, ni siquiera si ha decidido que no quiere estar con Ginny». A Molly no le gustaba tener a todos en su contra y contra su única hija. Se dirigió a la persona que aún no había hablado. «¿Y tú, Ronald? Tú también creías que Harry iba a volver a Hogwarts, ¿verdad?» Ron se encogió de hombros. «Si Harry se ha propuesto no hacer algo, es muy poco probable que cambie de opinión». Molly les dio la espalda y refunfuñó. «Bien». Casi todos se fueron a la cama después de eso. Nadie sabía con certeza si Molly se disculparía con Harry, pero todos pensaban que sería un poco más cuidadosa. Hermione pasó por la habitación de Ginny y la oyó llorar, solo podía esperar que se calmara. Cuanto más persiguieran a Harry, más probable era que corriera lejos. Hermione, Claire, Bill y Charlie se quedaron despiertos jugando a un juego de magia francés parecido al rami, solo que con más ron y una baraja que podía robar cartas por sí sola. Era algo que Harry habría disfrutado mucho más que la fiesta, pensó Hermione. Harry se sentó en el porche trasero a observar las estrellas mientras intentaba dejar atrás la ira que aún bullía en su interior.
Un rato después, Andrómeda salió a sentarse con él, con un bebé dormido en brazos. Agitó su varita y los pequeños insectos que lo habían estado revoloteando desaparecieron. Era una noche cálida. Harry extendió las manos hacia Teddy y Andrómeda lo pasó por alto. Lo siento, dijo ella. ¿Para qué? Preguntó Harry con voz ronca y áspera, aunque sintió que la ira se disipaba al contemplar al pequeño milagro en sus brazos. Se preguntó si ese sentimiento alguna vez se desvanecería, si llegaría el día en que dejara de sentirse agradecido y maravillado por tener a esa personita en su vida. Por no haberte regalado nada por tu cumpleaños, dijo Andrómeda. Harry alzó la vista para encontrarse con su mirada, de color verde esmeralda a marrón granate, y dijo, todo lo que se me pueda dar, ya lo tengo. Andrómeda parecía sin palabras. Tras un instante, apoyó la cabeza en el hombro de Harry y juntos contemplaron las estrellas y a Teddy.